Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante. Vamos a estar hablando sobre lo que fueron los samaritanos en la Biblia. Vamos a estar hablando sobre su historia, su origen, su caída. Y vamos a estar hablando cómo Jesús nos enseñó a través de ellos o a través de algunas parábolas, historias en el Nuevo Testamento. Bien, vamos a estar hablando sobre la palabra samaritano, ¿verdad? O Samaria, viene de el griego sonrón, que verdad es que este significa guardián o aquel que guarda, ¿verdad? Su ubicación. Se dice que esto era una región de la antigua Palestina que estaba ubicada entre Judea y Galilea, ¿verdad? Sus orígenes, ¿verdad? Bueno, Samaria originalmente era el nombre de una ciudad fundada por el rey Onri, gobernante de en ese tiempo en el reino de Israel, según Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 24. ¿Verdad? El rey compró esta colina de Samaria a un hombre llamado Semer, y construyó una ciudad fortificada, convirtiéndola en la capital de Israel. Sí, así como estamos escuchando, pues Samaria en algún tiempo llegó a ser la capital de Israel. Y no solo eso, sino que llegó a ser una ciudad fortificada, o sea, una ciudad en la cual se resguardaba el pueblo de Israel. Hay que tener eso en mente, ¿verdad? Bueno, así permaneció durante mucho tiempo, durante muchos años, en el reinado de su hijo Acab y en el reinado de Jeroboam II, ¿verdad? Bueno, seguimos adelante. Ahora vamos a hablar sobre la caída de Samaria, ¿verdad? Debido a los pecados y la desobediencia de los reyes, Dios permitió que los asirios conquistaran Samaria en el año 722 a.C. Bien, en Segunda de Reyes, capítulo 17, específicamente en el verso 5, leemos la historia de cómo Samaria cae, ¿verdad? Los asirios repoblaron Samaria con extranjeros, lo que ocasionó la mezcla de diferentes pueblos y prácticas religiosas. Aquí quiero hacer un énfasis o detenerme y ver y explicarles por qué viene el odio de los judíos hacia los samaritanos, ¿verdad? Entonces, los asirios cuando toman esta ciudad, cuando ellos se hacen dueños de esta ciudad, permiten que otras etnias, permiten que otras personas de otros pueblos lleguen a esta ciudad y empiecen a adorar a sus dioses en esta ciudad. Por eso es que los judíos le tenían rabia o le tenían esa idea a los samaritanos, pensando que eran los samaritanos los que estaban adorando a este tipo de dioses, ¿verdad? Bueno, esta mezcla dio origen a los samaritanos que eh, se relata posteriormente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Bueno, pues debido a la mezcla de etnias, mezclas de personas, mezclas de otros tipos de dioses, otros tipos de religiones, otros tipos de prácticas, pues bueno, el pueblo de Samaria pues estaba sido invadido y estaba ahí en esa batalla y pues bueno, hombres asirios se acostaron con mujeres samaritanas, hombres samaritanos con mujeres de Asiria y así sucesivamente hasta que se dio este mestizaje, ¿verdad? Ahora vamos a estar hablando sobre los samaritanos en el Nuevo Testamento. Bien, nosotros pues a través de la historia de la Biblia podemos encontrar diferentes relatos que nos hablan sobre los samaritanos. Bien, en el Nuevo Testamento. Uno de ellos dice, ya para la época de Jesús, los samaritanos eran un grupo etnio o étnico y religiosos distintos. Ya no eran los mismos samaritanos que antes adoraban al mismo Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿verdad? Bien, a menudo ellos se enfrentaban con los judíos, ¿verdad? Los samaritanos se enfrentaban quizás en palabrería, quizás en golpes, quizás en dogmas, en religiones, bueno, en diferentes ocasiones, ¿verdad? Porque los judíos consideraban impuros a esta herencia mestiza que había nacido de los samaritanos con los asirios, ¿verdad? Recordemos lo que sucedió, eso de lo que estábamos hablando. A pesar de la división que claramente existía, Jesús no mostró un desagrado hacia ellos. A lo contrario, Jesús mostró un amor y comparación y comprensión, ¿verdad? Un amor incomprendible hacia ellos. Bien, Jesús utilizó una palabra para exaltar el buen corazón que tenían los samaritanos, ¿verdad? Eso lo encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Narra la historia que un experto de la ley le pregunta a Jesús con qué se puede heredar la vida eterna.
Jesús sabiamente le responde con la parábola, donde Jesús resalta que a aquel samaritano no le importó despojarse de su dinero para poder ayudar a aquel hombre. También podemos observar o podemos leer que a este samaritano no le importó nada, no le importó que aquel hombre al que él estaba ayudando era judío. Mas, sin embargo, las otras personas que pasaron, que era el sacerdote, que era quizás un levita, quizás que era judío, obviamente, no ayudó al propio de su raza, digamos, al propio de su pueblo, sino que tuvo que venir este hombre y brindarle la ayuda. Bien, entonces, luego Jesús podemos observar que en Juan capítulo 4, desde el verso 1 al verso 42, se extiende una de las charlas más grandes que ha tenido Jesucristo a través de la Biblia. Nosotros podemos ver la Biblia, el relato de la Biblia, y Jesucristo habla con la mujer samaritana, y es una de las charlas más grandes que podemos nosotros encontrar en la Biblia. Dice que en esta historia podemos notar cómo Jesús estaba cansado del camino, y aquí podemos colocar un paréntesis, podemos decir Jesucristo venía, dice la Biblia que se dirigía hacia un lugar, ¿verdad? Pero era necesario que él pasara por Samaria, ¿verdad? Entonces él se sienta a descansar y sus discípulos se van en busca de comida. Aquí a mí me gusta porque en muy pocas ocasiones los discípulos dejaban solo al Señor Jesucristo, pero en esta ocasión en específico él quedó solo, ¿verdad? Quedó solo porque necesitaba cumplir con el propósito. Entonces, cuando Jesús estaba sentado ahí, él entabla una conversación con una mujer proveniente de Samaria, donde ellos hablan sobre el agua viva y la verdadera adoración. Y aquí es donde volvemos al principio, ¿verdad? Porque los samaritanos, pues bueno, como dijimos, en el reinado del rey Onri, pues él lo constituyó como capital y era el lugar donde se adoraba. Ellos adoraban ahí, los samaritanos eran uno de los mayores adoradores, ¿verdad? Pero con el mestizaje, con la mezcla, con la pérdida de identidad, pues ellos ya no sabían dónde adorar ni a qué adorar. Por eso es que Jesucristo le dice, va a venir la hora que ni en el monte de Samaria, ni aquí en Jerusalén, ni en Galilea, ni en Judá se va a adorar, sino que se va a poder adorar en todos los lados o en todos los lugares. Eso es lo que le está especificando Jesucristo. Entonces, Jesús en esta historia, él nos da un ejemplo, ¿verdad? De cómo se debe tratar a las personas, de cómo se debe tratar a todo aquello. Jesús rompió con los estereotipos, con la religión, con la costumbre. Él lo hizo para los que los judíos era una ofensa. Él hizo que los judíos quizás se sintieran ofendidos por lo que él estaba haciendo, pero Jesús estaba mostrando un amor inagotable. Los samaritanos para Jesús no eran personas extranjeras, ¿verdad? Para los samaritanos, para Jesús, no eran personas que eran despreciables, no, al contrario. Los samaritanos para Jesús venían a ser lo que somos tú y yo en este día. Los samaritanos para Jesús no eran como algo que él debía descalificar, no. Por eso es que nosotros podemos encontrar que hay muchas personas que dicen, pero este sí es buen samaritano, ¿verdad? Porque muchas veces alegamos eso, una buena acción con estas personas. Por eso es que la historia de Samaria es importante conocerla. Entonces, bueno, pues este fue el estudio sobre los samaritanos, este fue el estudio sobre Samaria, el origen de Samaria, cómo llegó a ser la capital del pueblo, cómo fue destruida, cómo fue ese mestizaje, cómo el Señor Jesucristo pudo pues exaltar, elevar el buen corazón que ellos tenían, y cómo